por favor, a Lucas 12. Tengo programado más mensajes, pero quizás van a esperar hasta nuestro regreso en julio. Sandra y yo, como saben ustedes, vamos a salir miércoles. Sandra va a enseñar martes las mujeres. Yo comienzo mis vacaciones justo después de predicar. Entonces, pero vamos a leer aquí Lucas 12. Hemos visto varias cosas de gran enseñanza de nuestro Cristo. Esta tarde queremos leer 41 hasta el fin del capítulo, pero el texto va a ser 49 a 53, que tiene que ver con mucho del capítulo y claro, queremos entender en contexto. 41. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Decía también a la multitud, cuando ves la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sé que te arrastre al juez, el juez te entregue al alguacil, el alguacil te mete en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Amén. Hasta 8 días estamos leyendo la sección antes de esta sección aquí en 35 hasta 40, pensando en estar preparados para la venida del Señor. Nuestro Señor Jesucristo quiere ver su iglesia bien preparada, su iglesia esperándole, su iglesia no metido en el mundo, sino preparado, sirviendo. Y por el momento pasamos por alto la sección 41 a 48, que tiene que ver con esta misma idea.
de estar preparados y saber que nosotros tenemos que hacer lo que es correcto y pasar nuestros años, días, servicio al Señor, sabiendo que Él va a llegar. Y Él va a llegar pronto. Y nosotros sabemos que es correcto decir de la venida de Cristo Jesús que es sorpresa. Siempre me es sorpresa que hay muchas personas hasta hoy listos tomar una plática con alguien para adivinar cuándo vendrá el Señor y cómo, en qué circunstancia. Pero es claro que el pasaje todo nos enseña meramente estar puestos sirviendo. Y nosotros debemos entender esto. Nuestro pasaje 49 a 53 es algo bien fuerte para nosotros. En medio de toda esta enseñanza de estar preparados, Cristo dice de la realidad de encontrar en nuestra familia falta de paz, falta de unión. Yo tengo muchos ejemplos personales de las verdades aquí en 52 y 53. Esas verdades me han rescatado de los momentos cuando hay un amado o un conocido o hasta persona de mi propia familia que ha salido de la fe o rechaza mi fe. Y aquí Jesús nos enseña que Él es la razón de un cambio mundial. ¿Quieres entender la Biblia? Necesitas entender que Cristo llega y hace un cambio por medio de fuego y un bautismo que Él toma. Y este cambio comenzó con su venida. Y también el cambio implica que todas nuestras alianzas van a cambiar si vamos a estar con Cristo Jesús. Tú y yo tendremos que lidiar con división. No es cuestión de la posibilidad de división en la iglesia o división en nuestras vidas o entre nuestros amados. No es cuestión así. Es cuestión, ¿qué harás tú? Porque vas a encontrar esto en tu vida. Y como la semana pasada nos preguntamos, ¿qué nos enseña la palabra de Jesucristo acerca de sí mismo en estos versículos? Debes leer 49 hasta 53 y decir, ¿qué puedes aprender de la persona de Cristo Jesús? ¿Qué dice de Él? ¿Cómo vas a explicar o entender quién es Cristo por medio de estos versículos? Él, primeramente, será el momento y la razón de tener dos lados en la humanidad. Es Él que dice que Él es el mero medio de lo que es la separación en toda la humanidad. Mateo 25, Cristo habló de su juicio y hablaba de separar gente, unos a su derecha, otros a su izquierda. Y Él explicó que unos van a estar recibidos y otros no recibidos. Y eso punto aquí también, Cristo presenta su persona como la mera razón de distinción entre toda la humanidad. Puedes pensar en cualquier persona, cualquier imperio, cualquier siglo, cualquier país, cualquier tribu, cualquier momento en la historia del mundo. Hay separación. Y esta separación tiene que ver con Cristo, Jesús. Tú necesitas entender que eso dice algo de tu Salvador. Cristo no pretende, Cristo no solo quiere, en otras palabras, decir algo de sí mismo. Cristo nos dice de su poder, de su soberanía, de su autoridad. Es Él que decide el futuro del mundo. Nosotros preguntamos
¿Dónde estamos? ¿Estamos al lado de Cristo? ¿Estamos bajo su voluntad? ¿Estamos en su comunidad? ¿Estamos con Él? Y la respuesta debe ser siempre buscar y encontrar el reino de Dios en Cristo Jesús y saber que Él tiene la autoridad de lo que va a pasar en el mundo. En 49, Él explica esto en términos de llegar con fuego. 50 de sufrir un bautismo, en 51 de visión. Y todo esto, tú debes entender que el poder de predestinación, la decisión eterna de elección está en su mano. Quiere decir que Él sabe algo y Él se encarga de algo. Y cuando pensamos en lo que Él está diciendo, claro, nosotros debemos querer decir igual como los cristianos del primer siglo. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Muchas veces en las iglesias los pastores presentan el Evangelio y Cristo como su decisión, tu decisión. Seguir, no seguir, puedes tener algo que ver con la iglesia o nada que ver con la iglesia. Cristo no presenta esto aquí. Cristo dice que, claro, Él es el único. Él dice en estas palabras que tenemos que entender que es su nombre, que es el problema. En el Segunda Guerra Mundial, cuando el famoso teólogo Bonhoeffer estuvo en el punto de morir con otros pastores, una guardia de los alemanes, los soldados de Hitler, dijo, el problema aquí es la Santa Escritura, porque ninguno de ellos quisieron rendir y decir que no iban a seguir Cristo por causa de la palabra. Pero al final de cuentas no es la palabra, más allá es la persona aquí que habla en la palabra, Cristo. Van mano en mano la palabra y Cristo Jesús y por eso no hay mucha distinción. La voz de Cristo aquí es algo de urgencia, amor, avisar, consolar, preparar y luego separar. Separar de los que no son de Cristo. Y antes de explicar más, nosotros tenemos que decir, como hemos dicho muchas veces en Lucas 12, el Evangelio aquí es presentado. Las buenas noticias. Ponte al lado de Cristo. Ven a Cristo. Llega con Cristo. Ora a Cristo. Tienes que entender que no hay otra oportunidad, no hay otra sugerencia, no hay otra religión, no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida. Es Cristo. El Evangelio aquí está presentado a nosotros y tenemos que entender el Evangelio en el contexto así. Tú no estás decidiendo asistir o no asistir a los cultos. Tú no decides exactamente leer o no leer la Biblia. Tú no estás decidiendo ser más o menos amable o vas a guardar algo de rencor o algo así. Tú estás viviendo lo que está en tu corazón. Un pecado sigue en nuestro corazón. Hay un pecado que menospreciamos y estamos acariciando pensando que no hace nada mal si guardamos un solo pecado. No es que estás acariciando un pecado, estás diciendo que no tienes fe. Y antes de
explicar más, necesitas entender que Cristo te pone aquí en el camino y hay separación. Y tú necesitas entender lo que va a pasar en la vida tuya. Y ahora podemos ver los detalles con un poco más de cuidado. Versículo 49. Fuego. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Y nosotros estamos pensando, ¿qué dice Jesús aquí? ¿Y qué quiere decir con esta palabra que quiere fuego en la tierra? A lo mejor podemos relacionar primeramente con lo que dice Juan el Bautista acerca del bautismo, que Juan bautizó con agua, que Jesús iba a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Amén. Y entonces cuando pensamos en esto, nosotros sabemos que siendo en este fuego, bautizado por fuego, podemos decir, 1 de Pedro 1, nuestra fe es probada, demostrada, cimentada, más fuerte, más firme, más consolada por medio de fuego. Como oro tiene su prueba bajo fuego, también nuestra fe. Entonces podemos decir que a lo mejor esta idea de llegar y prender fuego es esperar la obra de Dios en nosotros y ver la obra de Dios en nosotros. Pueden echar una vista de nuevo a los versículos 41 a 48. Y luego Pedro quiere saber algo, 41. ¿Es para nosotros, Señor? Somos tus apóstoles, discípulos, parte de tu comunidad, estamos convencidos. O quizás dices esto para todos. Cristo no contesta exactamente la pregunta, él sale en otra enseñanza y en su enseñanza habla de la necesidad de ser alguien que toma responsabilidad de lo que tiene. Tú tienes tus manos abiertas y en tus manos tienes algo que Dios te da. ¿Qué harás con esto? Tú tienes algo. Primeramente tienes vida, estás respirando. Luego tienes bienes, luego tienes habilidades, luego tienes mucho más. No necesito explicar. Ustedes deben decir que toda tu vida allí está frente de Dios y necesitas rendir cuentas. Entonces, cuando él hablaba 35 a 40 acerca de estar esperando, viendo, listo, y luego dice, ¿cómo vas a lograr en esto? Estar ocupado, estar en algo. Entonces, muy común, pero no muy feliz, es lo que va pasando cuando personas dicen, es que pastor, yo por casi caer en un pozo, estaba en X pecado y luego en otro pecado, etc. Yo muestro este pasaje. Entonces tú estás pensando, viviendo una fe que dice, mi fe puede ser fingida. Mi fe puede ser meramente de externas. Mi fe no necesita ser real porque en verdad voy a morir tarde, en muchos años de hoy. Voy a sufrir algo quizás, pero por el momento voy a disfrutar del mundo y participar en el mundo. Y de acuerdo con 49 aquí estás diciendo, no te importa el fuego prendido en tu corazón. Entonces, Jesús vino para cumplir con la obra de Dios y es esa obra, y esa obra tiene que ver con nueva vida, 42 hasta 48, y en esa nueva vida hay actividad, hay algo de participar en algo, y necesitas hacer esto a tu Señor.
Y luego en 50, el bautismo. De un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. Y ahora también podemos comparar y sabemos algo de lo que dice la Biblia. Por ejemplo, pueden abrir a Marcos 10 un momentito. Marcos 10. Y aquí tenemos 37. Es Jacobo y Juan. Y tienen deseo de algo. Y en 37 ellos expresan su deseo. Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Hoy, ahora tenemos una idea bien obvia. Su muerte. Él habla de un bautismo que tiene que ver con su muerte. Y leyendo 49 y 50, nosotros sabemos que Él hace una unión entre lo que Él va a cumplir con el poder de su muerte en prender un fuego y lo que es necesario, su muerte, un bautismo. Y claro, cuando decimos esto, decimos que eso es una explicación excelente de cómo usar la palabra bautismo. Cristo habla de su muerte en la cruz, sufrir terriblemente, no poder respirar, luego la posibilidad de no pasar un día, y así fue con él, y muerto, Cristo, bautizado en la cruz, identificado con la muerte, Cristo, conocido como el que murió. No es de agua, no es de rito, no tiene que ver con lugares de sacerdotes, templo, iglesias, nada de esto. Cristo identificado su ser con la muerte, bautizado en algo que iba a ser difícil. Es fácil para nosotros y muchos de nosotros que tomamos en serio nuestra obligación de estudiar nuestra doctrina, caemos en esto de sutilmente hablar mucho de la persona de Cristo divino o divina, su divinidad, su eternidad, su ser todopoderoso. Y olvidamos que no podemos hablar así fácilmente sin recordar que es ser humano. Y no había nada ausente en su ser humano, unido con su ser divino, un solo Cristo, un solo ser muriendo en la cruz. Y el punto es saber que para poder entrar en el reino de Dios, para poder tener el fuego prendido, Cristo tuvo que morir. Y eso es el momento de la historia donde hay distinción. Y nosotros podemos notar que los sacerdotes hasta cierto punto están al lado de Cristo y quieren saber de Él. Y luego ellos están en su contra. Y luego ellos buscan matarle. Y luego ellos tuvieron éxito en matarle. Fue bautizado bajo ellos, su identidad en su
muerte. Y eso es la división de toda la historia en aquel momento. Y luego la aplicación tenemos en 51 a 53. La carne de su punto es esa aplicación, algo fuerte, algo que está bien desagradable a nosotros, la verdad. El resultado de tener el fuego prendido y su bautismo, estar en Cristo, estar con Cristo, ser cristiano, es no estar con los demás. No estamos con los que no pertenecen a Cristo Jesús. Estamos separados de ellos, identificados con Cristo. Romanos 6, en estar en Cristo, nuestra vida es como Él. Somos muertos en su muerte. Somos vivos en su resurrección. Y los demás no han pasado por esto. Y tú necesitas decir con certeza, con algo de confianza, buscando Cristo, pensando en el reino, reconociendo que Él se fue de esta tierra con victoria, exitoso en prender el fuego y ser bautizado. Y tú eres de Él y no del mundo. Y en este momento queremos ver un poco de esto para hacer que es poco más obvio la enseñanza y entender lo que va pasando en nosotros. Pueden abrir a Juan 17 un momentito. Y voy rápido porque quiero mostrar este punto bien. Juan 17 van a reconocer que es la oración de Cristo antes de morir, y decimos que es oración como hace un sacerdote. 17 de Juan, versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que les quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y eso es lo que él dice acerca de los suyos. O pueden rápidamente ver Juan 15. Juan 15 aquí, los versículos 50, perdón, 15 hasta 20. Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mandó que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Pueden abrir, por favor, a 2 de Corintios 6. 2 de Corintios 6. Y 14 hasta 17. 2 de Corintios 6, 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial,
o qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y rápidamente vamos a un pasaje más que es Santiago 4. Santiago 4, después del libro de Hebreos. Y aquí una palabra sencilla. Santiago hablando con cristianos. No tenemos duda que es algo que cada generación va a sufrir en la iglesia. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, quiere decir que, claro, cuando estamos leyendo lo que dice Jesús, el resultado de estar unido con Él, el resultado de entender que su muerte es para nuestra vida, quiere decir que amistad con el mundo es limitada. Con los que no son cristianos, no tenemos permiso de tener profundidad de amistades. No quiere decir separar del mundo, no quiere decir no estar en el mundo, pero sí quiere decir que el cristiano tiene gran precaución en las amistades que tiene con los que no son cristianos. En versículos 52 y 53, eso quiere decir aún de familia. No confiar que tus relaciones de paz y de buena amistad con ellos. Y queridos amigos, antes de decir más, ustedes necesitan saber que tienen que hacer una lista y necesitas pensar en el nivel de amistades con los de tu familia y necesitan pensar también cómo van a seguir adelante para no caer en sus o trampas o tentaciones o cualquier cosa que va a presentar tropiezo, escándalo o algo similar en tu vida. Hay nivel de amistades que no estamos permitidos. Y eso es la división del mundo. Y tú, cuando estás identificado con Cristo y haces esta, pues es ser como contador, ¿verdad? Hacer cuentas y entender dónde no puedes meter, entender dónde vas a tener demasiado deuda, donde no debes gastar para no caer en una tentación de vivir en el mundo. Vas a hacer esto. Y claro, es el plan de Dios para su evangelio. Nosotros sabemos esto también. Dios pone al cristiano en el mundo y Dios hace la separación por de la muerte de Cristo y los cristianos estableciéndose separados en un sentido del mundo, separados de sus acciones, separados de sus convicciones y su mala moralidad, están como una luz. Y así Dios llama a los demás llegar con Él. Y tú cuando haces algo de transigir o hacer compromiso con el mundo o luego tomar algo de mundo y vivir en el mundo, destruyes la posibilidad de ser luz, de alcanzar, de ver tus amados que hoy son tus enemigos por el evangelio. Destruyes la posibilidad de verles llegar con Cristo.
tienes que, querido amigo, entonces prepararte, estar dejado, odiado, traicionado y saber qué hacer cuando pasa. No puedes pensar que quizás eso no va a pasar. Va a pasar. Entonces necesitas hacer planes. Necesitas entender qué harás en aquel momento para no caer y no estar en contra a tu Señor. Dices tú que estás al lado de Cristo. Y nosotros decimos que esa enseñanza no se trata de la iglesia cristiana cuando haya diferencias o haya pleitos entre hermanos o haya cualquier circunstancia que puede causar o división o separación o corazones no arrepentidos. Aguas, eso pasa y esos pueden llegar a ser un momento de separación. Pero en la iglesia cristiana hay otra regla, ¿verdad? Y hay otra necesidad, y hay otra urgencia para el cristiano saber cómo y que es necesario arreglar cuentas. Las últimas palabras del capítulo 57 a 59. Una enseñanza que tiene que ver con arreglar cuentas cuando sea posible y sean las circunstancias correctas. Pero tú necesitas estar dispuesto, decidido, consolado en Cristo de tal forma que sabrás cuándo dejar a alguien que está fuera de Cristo Jesús. Cuando hay estas separaciones de que habló Jesús, 52, 53, hablando de familias, nos toca recordar que hace con los que se presentan como enemigos. Es decir, que ahora si pasa así en una familia, que hay 53 padre contra su hijo, que ahora tú, al lado de Cristo, tú siguiendo la verdad en Cristo Jesús, necesitas tratar con tu familia que no está en Cristo como enemigo y no como el mundo piensa o se hace con su amigo, enemigo, pero como Cristo dice, Mateo 5, de amarles, cuidar de ellos. Romanos 12 repite la información, darles de comer, darles de beber, piensa en su necesidad y puedes y necesitas cumplir con tu necesidad. Y eso toma también preparación. Tú quieres seguir Cristo Jesús y sabes que vendrá estas separaciones y tú necesitas estar preparado a amar los que están fuera de Cristo. En realidad amar, no en palabra, pero en acción. Y claro, queridos amigos, cuando pensamos en un pasaje así, decimos que Dios da la gracia. Dios da a nosotros la gracia de vivir lo que dice aquí. Y claro, quizás hoy no puedes imaginar una persona saliendo de tu vida. Quizás hoy no puedes imaginar jamás hablando con o padre o madre o persona en familia o persona que es amado. Pero Dios da gracia. Y Él sabe sostenernos en estas circunstancias. Si estás pensando en la verdad que aquí Cristo presenta a nosotros, vas a entender que en tal momento
el Señor va a sostener tu vida para que hagas bien con esto. Como dijimos hace rato, hay suficiente de esto en el mundo, en nuestra vida, y va a pasar de nuevo, pero que sea en Cristo que vamos a estar al lado de Él y no al lado de nuestros amados. Amén.